Hola gente, ¿cómo va? En este video vamos a estar resolviendo el primer parcial B de Física 03 del año 2024 de la UBA 21. El ejercicio nos dice lo siguiente. Cuando nadie se encuentra parado sobre él, un andamio tiene una masa de 65,0 kilogramos. Vamos a comenzar anotando los datos de este problema, ¿sí? Recuerden que para un problema de física siempre hay que comenzar anotando los datos. Lo que nos dice este dato, justamente, es la masa del andamio. Vamos a escribir entonces la masa, le vamos a poner acá un subíndice A de andamio, es igual a 65,0 kilogramos. Luego nos dice, la tabla del andamio tiene una distribución homogénea de masa y 3,50 metros de longitud. Vamos a escribir el dato de la longitud del andamio, que es igual a 3,50 metros de longitud. Le vamos a poner L sub A, longitud del andamio, ¿sí? Luego nos dice, si un pintor de 90,0 kilogramos de masa, vamos a anotar la masa del pintor, M sub P le vamos a poner, es de 90,0 kilogramos, se para sobre el andamio a 1,20 metros del extremo de la derecha, eso nos está diciendo que desde este extremo del andamio hay una distancia aquí de 1,20 metros. 1,20 metros. A ese dato le vamos a poner longitud del pintor desde este punto. Va a ser igual a 1,20 metros. Luego nos piden calcular el valor de tensión en cada una de las cuerdas que sostienen el andamio. Es decir, que nos están preguntando cuánto vale la tensión de la izquierda, le vamos a poner así, T sub I, y además cuánto vale la tensión de la derecha, le vamos a poner T sub D. En este esquemita podemos plantear o podemos divisar las fuerzas que están actuando en este sistema, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Bien, primero y principal vamos a tener las tensiones. Las tensiones van a estar dirigidas hacia arriba. Acá le vamos a poner T sub I, la tensión de la izquierda, y acá vamos a tener la tensión de la derecha. Luego, ¿qué otras fuerzas están actuando aquí? Está actuando justamente el peso del pintor y además está actuando el peso del andamio. Y acá hay un dato que pasa quizá un poco desapercibido, pero me dice que el andamio tiene una distribución homogénea de masa. ¿Eso qué significa? Que para colocar la fuerza peso del andamio, la puedo colocar en el centro del andamio, es decir, justo en la mitad de la longitud del andamio. Es decir, que a este le vamos a poner peso del andamio. Ahora, ¿cómo podemos calcular estas tensiones? Y bueno, por condición de equilibrio. Todas estas fuerzas van a estar ejerciendo momento, de tal forma que si es un sistema que está estático, la suma de sus momentos tiene que dar igual a 0. Entonces planteamos, la sumatoria de momentos nos tiene que dar 0. Ahora, ¿en dónde tomamos el punto en el cual vamos a comenzar a medir los momentos? Y bueno, nos conviene tomar un punto acá en la derecha, que le vamos a poner un punto D mayúscula, y un punto aquí en la izquierda que le vamos a poner I mayúscula. A partir de esos dos puntos yo puedo calcular el momento en todo mi sistema. Vamos a comenzar entonces con el cálculo de momento en el punto de la derecha, es decir, en el punto D. ¿Se acuerdan la definición de momento? Era fuerza por distancia. Bueno, precisamente vamos a tener que buscar cuáles son las distancias que nos dan acá de dato para colocarlas acá en el esquema. Acá ya colocamos una, que es la longitud del pintor, que está a 1,20 metros. ¿Qué otra longitud necesito? Bueno, necesito la longitud en la cual está actuando el peso del andamio. Esa longitud va a ser justamente la longitud total del andamio, L sub A, dividida en 2, que esto nos da 1,75 metros. Luego, ¿qué otra longitud también necesitamos? Y bueno, necesitamos también la longitud total del andamio, que aquí vamos a poner desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, vamos a tener la longitud total del andamio, que como dato es 3,50 metros.
Ahí vamos a tener todas las longitudes que vamos a necesitar para el cálculo del momento. Ahora sí, vamos a ver desde el punto D el análisis de momento de todas las fuerzas que están actuando en este sistema. Entonces, vamos a tomar sumatoria de momentos en el punto D es igual a 0. Ahora debo elegir una convención de giro en el cual yo voy a considerar como positivo. Yo voy a considerar en particular un giro hacia la derecha positivo. ¿Se puede considerar hacia la izquierda positivo? También, eso depende de uno. Pero yo voy a considerar el giro a la derecha como positivo, es decir, el giro en sentido horario, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, desde el punto D, si yo giro en sentido horario, para esta primera fuerza que me encuentro acá a una distancia de 1,20 metros, yo parto de acá, del punto D, y hago un giro de tal forma que veo que este giro choca con la punta, digamos, del vector del peso del pintor. Entonces eso lo que me dice es que va a estar haciendo un momento negativo. Por ende vamos a escribir menos peso del pintor multiplicado por la distancia a la cual está separada desde ese punto D, que va a ser justamente la longitud en la cual está parado el pintor, ¿no? Es decir, L sub P. Ahora, vamos con la otra fuerza. Desde el punto D, desde el mismo punto D, vamos a volver a trazar un sentido de giro horario. Vemos que la punta del vector choca con el sentido positivo que yo tomé para el giro de momento, entonces el peso del andamio también va a estar ejerciendo un momento negativo. Vamos a poner menos peso del andamio multiplicado por ¿qué distancia? La distancia de la longitud del andamio sobre 2. Y por último, vamos a ver la otra fuerza que es la tensión de la izquierda. Ahora, volvemos a trazar un giro. Bueno, obviamente no es perfecto, pero es a modo gráfico para ver el signo de los momentos. En este sentido, vemos que la tensión de la izquierda está justamente en el mismo sentido que el giro positivo que yo tomé para los momentos, ¿no? Entonces, esa tensión en la soga de la izquierda va a ser positiva, es decir, va a producir un momento positivo, donde vamos a escribir la tensión de la cuerda izquierda multiplicado por la longitud total del andamio, que va a ser L sub A. Y esto obviamente va a estar igualado a 0. Porque esta fuerza, la tensión de la derecha, no produce momento, y porque justamente estamos tomando el momento desde el punto donde está aplicada esta fuerza. Entonces no produciría momento ahí. Por ende, ahora que veo esta expresión, voy a determinar mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita aquí? Y es justamente la tensión de la izquierda. Entonces lo que hago es despejarla simplemente. Voy a escribir tensión de la izquierda va a ser igual. Todo esto vamos a pasar al otro lado sumando. Me queda peso del pintor multiplicado por la longitud en donde se encuentra el pintor, más el peso del andamio multiplicado por la longitud del andamio sobre 2, y esto dividido entre la longitud del andamio. Ahora, el peso de la persona y el peso del andamio sí lo tenemos, ¿sí? Porque tenemos la masa. Entonces simplemente habría que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, es decir, la masa de la persona por g, multiplicado por la longitud donde se encuentra el pintor, más la masa del andamio por g por la longitud del andamio sobre 2, y todo esto dividido en la longitud del andamio. Ahora, como ya tenemos la expresión, simplemente hay que suplantar los datos, es decir, la tensión en la cuerda izquierda va a ser la masa del pintor sería de 90,0 multiplicado por 9,80 y esto multiplicado por 1,20. Todo esto va a estar en unidades del sistema internacional, es decir, la masa está en kilogramos, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, la longitud está en metros, por ende no me preocupo porque yo sé que tensión, al ser una fuerza, todo el cálculo que yo haga me va a dar en newtons. Así que directamente acá no pongo las unidades para no hacer engorrosa la notación. Ahora, la masa del andamio, que son 65,0 kilogramos, multiplicado por 9,80, y esto multiplicado por 1,75, que sería la longitud del andamio, dividida en 2. Todo eso sobre la longitud del andamio, que son
3,50 y yo sé que todo este cálculo me va a dar en unidades de fuerza, es decir, en newtons. Por ende, cuando yo haga toda esta operación, el resultado que a mí me da es de 621 newtons para la cuerda de la izquierda. Ahí está el resultado. Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo análisis, acá tomando desde el punto D de la derecha. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo análisis, pero desde el punto I de la izquierda. Colocamos acá el punto I. Ahora vamos a plantear también la sumatoria de momentos, que en este caso también va a dar igual a 0. Vamos a poner sumatoria de momentos en el punto I igual a 0. Y puedo considerar exactamente el mismo sentido de giro como positivo. Entonces vamos a ver acá. Desde el punto I nos encontramos con la fuerza del peso del andamio que va a producir un momento positivo, porque vemos que esta fuerza está en el sentido de giro. Por ende vamos a poner acá el peso del andamio multiplicado por la longitud en la cual se encuentra desde el punto I, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado. ¿Cuál sería esa longitud? Es decir, la longitud esta que está acá, aquí. Esa longitud justamente va a coincidir también con la mitad. Entonces vamos a poner el peso del andamio multiplicado por la longitud del andamio dividido en 2. Ahora, vamos a ver el peso del pintor. Si tomamos el sentido de giro también, en sentido horario, vemos que el vector está apuntando justamente en el sentido de giro. Entonces vamos a poner más el peso del pintor multiplicado por la longitud que separa desde el punto I. Y esa longitud que separa desde el punto I, acá hay que tener ojo, es esta longitud. Es decir, es la longitud del andamio menos este pedacito. Vamos a escribir acá entonces, la longitud que separa desde el punto I va a ser la longitud del andamio menos la longitud del pintor con respecto al punto D. Por último, vamos a ver el sentido de giro. Vemos que choca de manera opuesta con la tensión de la derecha. Entonces eso va a producir un momento negativo. Vamos a escribir tensión de la derecha multiplicado por la longitud del andamio total, ¿sí? Y todo esto igual a 0. Entonces, ¿cuál sería mi incógnita acá? Y mi incógnita va a ser la tensión de la derecha. Por ende vamos a despejarla. Esto queda como tensión de la derecha igual al peso del andamio multiplicado por la longitud del andamio sobre 2 más el peso del pintor multiplicado por esta resta, que es la longitud del andamio menos la longitud del pintor con respecto al punto D, y todo esto va a estar dividido en la longitud del andamio, ¿sí? Haciendo el despeje. Entonces acá, como en el caso anterior, directamente suplantamos los datos, es decir, el peso del andamio, vamos a tener ahora que es 65,0 kilogramos por aceleración de la gravedad, 9,80, y por 1,75, que sería la mitad de la distancia del andamio, ¿sí? O sea, la mitad de la longitud del andamio, más el peso del pintor, que sería la masa de 90,0 kilogramos por 9,80, que sería la aceleración de la gravedad, y por la resta de esta longitud, que la resta de esa longitud a mí me da de 2,30, y todo esto va a estar dividido en la longitud del andamio, que es de 3,50 metros. Todo esto yo sé que está en el sistema internacional, o sea, en unidades del sistema internacional, me va a dar en newtons. Por ende, la tensión de la derecha de la cuerda es igual a 898 newtons. Ese sería el resultado entonces de mi ejercicio. Ya determinamos la tensión de la izquierda y la tensión de la derecha, y ahí estaría resuelto este ejercicio. Espero que les sirva este videito. Recuerden seguirme o suscribirse al canal, dependiendo de dónde me estén viendo. Eso ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video.